Bueno, yo voy a terminar ya. Vamos a presentar a Aldo. Muchos de vosotros le conocéis, sobre todo todas las chicas tan guapas que habéis venido a verle. Menos mal que no está Marilia, si no, ¿qué iba a pasar? Sí, Ha venido Marilia. Marilia, vete a casa. Bueno, Aldo es un miembro de esta casa desde hace muchos años. Aquí hemos trabajado juntos muchos años también. Para nosotros es como nuestro hijo, porque le hemos visto crecer con la mediunidad, ha desarrollado una mediunidad fantástica e increíble, y para nosotros es un lujo tenerle siempre en esta casa. Siempre está en esta casa, menos cuando el trabajo nos lo impide, ¿verdad? ¿Qué lo vamos a hacer? Bueno, ¿qué queréis que os diga de Aldo? Tiene muchas virtudes, pero la mejor de todas es que es una buenísima persona. La persona más buena que os podáis echar a la cara. Es buena, cariñosa, dulce, tierna, trabaja muy bien en el centro espírita, hace muchas cosas dentro de él, amén de la mediunidad, tiene una visión espléndida, ve cosas que no todo el mundo ve, pero no le preguntéis quién está conmigo, porque entonces vengo yo y os echo la bronca. No me lo canséis, dejarle que nos cuente lo que nos va a decir hoy. Como os decía, es una persona muy buena, muy dulce, es maravillosa, y me encantaría que le escucharais con mucha atención, porque tiene muchas cosas que decirnos. Sabe muy bien explicarlas, y espero que después, cuando él termine con su exposición, le hagáis todas las preguntas que queráis, porque os las va a contestar. Así que yo creo que hay que recibirle, pero con un aplauso gigantesco. Hola, hola, muchas gracias a todos. Siempre cuando escucho cositas así como lo que ha dicho María Jesús me emociona, porque normalmente uno no es que no esté preparado para escuchar cosas bonitas, pero sí que a veces escucharlas así en plan mar es como, pues eso, como dejarse llevar por olas de sensaciones bonitas. Esta tarde, primero quiero agradeceros a todos porque estéis aquí, una tarde un poco peculiar, un poco, pues eso, con lluvia que cae y que no, con un color de nubes especial, un color de nubes de estos, pues como que guarda y dice cosas. Y yo esta tarde voy a intentar, de una manera muy sencilla, contaros algunas aventuras con espíritus. Normalmente cuando hablo de estas cosas, siempre digo que pasan cosas curiosas y peculiares. Hoy, por ahora, la fiesta está bien, no me ha pasado nada, a Fede no le ha pasado nada, aquí en la casa no ha ocurrido nada, entonces eso es una buena señal. Y también quiero agradecer mucho que, pues además de que estéis aquí, que esté Sol, que también es de mi familia, que es... Un día tuvimos un encuentro de esos no casuales, en los cuales pues todo me acabó llevando al grupo EPTA, que es como también mi segunda casa, como esta, donde tengo muy buenos amigos, donde comparto historias y en algunos casos también comparto histerias, ¿no? de algunas cosas que nos encontramos en medio del camino, porque el otro lado, como este lado, es pues eso, es un cúmulo de cosas, es como una bandera de un barco que se va moviendo de un lado para el otro. Me gusta mucho entre el público ver que se mezclen épocas. Está Héctor, un buen amigo, con el que tuvimos la ocasión hace mucho tiempo de meternos en el cortijo jurado y pasamos una de las mayores aventuras, que es la aventura de la mente. Había otra cosa, sí, pero la aventura de la mente era mucho más potente. ¿Por qué? Porque cuando vas de Tarzán y resulta que no sabes colgarte por las ramas, pues pasas mucho miedo. También me gusta saber que pues veo muchas caras nuevas aquí. Eso quiere decir que algún tipo de gancho en las cosas que digo, en las cosas que damos en esta casa o en las cosas que da el mundo del misterio, pues llama.
Eso es importante y eso es bonito, sobre todo porque nunca se es demasiado joven ni se es demasiado viejo para intentar meterse en este mundo tan fascinante que en realidad, más allá de ser el mundo del misterio, es el mundo de nosotros mismos, de lo que somos. Os voy a pedir que los móviles los apaguemos o los silenciemos, ¿vale? No tanto por mí, sino por vosotros mismos. Y también os voy a pedir que todo cuando os cuente ahora lo tratéis de llevar a vosotros, porque lo que os voy a contar no es sino otra cosa que unas aventuras con espíritus. Aventuras que he vivido desde pequeño hasta ahora, pero sobre todo que me han hecho pensar y preguntarme cosas también. Entonces, me vais a perdonar si en algunos momentos mezclo épocas, mezclo etapas, pero hay momentos en la vida de una persona, y creo yo que en mi caso está ocurriendo un poco, que lo que aprendí de pequeño, resulta que las cosas que yo pensaba hace 10 años, que eso era cosa de niño, que eso no tenía mucho que ver, ahora resulta se da la vuelta. Y resulta que me enseña cosas y me muestra que sí, había cosas que con 7 años, pues resulta que tenían mucho peso. Y que resulta que ahora, pues, todo es como una especie como de eslabones de cadenas que se van uniendo. Me gusta mucho esta ilustración porque las aventuras con los espíritus son un poco esto. Imaginaros, las personas, cualquiera de vosotros está ahí intentando abarcar a quien está allí. Supongamos que es un espíritu, ¿vale? En esas aventuras con los espíritus, todos siempre nos encontramos con lo desconocido, con el otro lado, con lo que está enfrente. Y finalmente nos encontramos con nosotros mismos. Cuando... Uy, no lo había encendido. Cuando uno empieza, y ahora me voy a referir a uno como a mí mismo y como a vosotros, ¿vale? Pero vamos a usar la palabra uno. Cuando uno empieza, se da cuenta que toda la vida, todo lo que hace es como esta gran mesa. Imaginémonos, puedo ser yo, puede ser cualquiera de vosotros y esa es la gran mesa. Esa mesa podéis llamarla la vida, podéis llamarla la experiencia, lo que queráis, la intuición, la percepción, lo que queráis. Y ese plato es el objetivo. Todo cuanto ocurre en el mundo del misterio, que es una palabra muy bonita, aunque muchas veces parece que misterio solamente es circunscribe a una cosa, no, pero es mucho más. Todo cuanto ocurre siempre tiene ese punto en el cual hay alguien, el testigo, quien lo vive, quien lo observa, el objetivo, y luego todo esto que es la vida. El objetivo puede ser el hecho, lo que ocurre. ¿Qué puedo decir de esto? Que en mi caso, que no sé cómo serán de los demás, pero solamente puedo hablar de mi caso como algo fehaciente, como algo real, entre comillas. En mi caso, la mesa nunca ha sido recta, nunca ha sido recta, siempre ha sido como estas mesas rococó, barrocas, churriguerescas, muy recargadas de curvas y de adornos. Y siempre yo me he visto como este señor, pensando, diciendo, ¿será verdad? Yo puedo. Tendré la posibilidad de, me gustaría sentir esto, me gustaría vivirlo. Cuando era pequeño y veía revistas, había una revista que se llamaba Lo Insólito, si no me equivoco, que era argentina. Recuerdo que en uno de los números salió un ovni gigante. Claro, yo me quedé maravillado. Por una sencilla razón, porque mientras los niños de mi edad pues estaban como locos con Mazinger Z, que yo también lo estaba, pues a mí no me bastaba con ver el robot. Yo quería subir al robot, yo quería estar en la nave, yo quería ver todo eso. Entonces engañé a mi abuelo y me compré la revista. Y era una revista argentina que era muy interesante, era más o menos parecida a lo que es Enigmas, más allá, pero con el toque de los 70, que es bastante curioso. Cuando vi la revista me pasó una cosa muy curiosa, y es que por algún motivo, viendo la portada de la revista, yo pensé que era importante el contacto. ¿Qué llevaba a un crío tan pequeñín a pensar en el contacto? Pues no tengo ni idea, no tengo ni idea. Lo único que sé es que para mí ese contacto significaba algo que tenía que ver conmigo mismo, conmigo mismo. Lo que pasa es que cuando uno es curioso, llega un momento en el cual, tarde o temprano, se encuentra con ese plato que es el objetivo de la curiosidad. Cuando yo estaba así pensando en los ovnis y en cosas estas, se me cruzó, y nunca mejor dicho, un espíritu. Cuando eres pequeño, si tú ves a alguien que pasa por el salón de tu casa,
no te haces 1000 preguntas, te vienen 1000 imágenes a la cabeza, que es otra cosa, es otra cosa. Cuando tú haces las preguntas, cuando te preguntas cosas, ya entras en una elaboración psicológica distinta. No, cuando eres pequeño, te vienen las imágenes, ves cosas y lo ves de una manera súper normal, completamente normal. Claro, yo estaba en el salón de casa, en una casa que ahora es completamente mágica porque ya no existe, en el Perú de los años 70, que era completamente mágico. Y, claro, el hecho de ver a una persona pasando por el salón de casa, y yo siendo un crío jugando con astronautas y muñecos, lo primero que me generó fue sorpresa. Pero la sorpresa duró muy poco, porque después me dio igual. Bueno, pues lo he visto, ya está. Claro. Luego viene ese puntito de lógica infantil en el cual uno piensa, ya está, no, pero ¿quién es? Si no sé quién es. Cuando miré nuevamente, vi una chica que pasaba. Era una chica con un vestido de color verde que seguía un camino y se iba. Vale, yo me quedé un poco así y luego salí corriendo. Yo tenía la mala costumbre de que cuando salía corriendo, si había dejado mis astronautas, mis muñecos de Batman, mis muñecos de Superman, aunque tuviese pánico, volvía a recogerlos corriendo y me iba corriendo nuevamente. Claro, imaginaros, la cosita de este tamaño, corriendo a rescatar sus muñecos, se cayó por todo lado, mis muñecos se caían, con lo cual volví a recogerles, me volví a caer y dije en casa lo que había visto. No me dijeron nada, ni mi madre, ni mis abuelos, nadie me dijo nada. Bueno, aquella tarde que me pasó esto, se me ocurrió la brillante idea de hojear la revista. Estaba viendo la foto del OVNI, que no sé si recordaréis en las revistas de los años 70, de los años 80, de los años 90, las fotos de ovnis eran como un poco borrosas y se veía la estela y tal. Pues yo decidí que ese día yo iba a tener contacto ovni, porque yo había visto una mujer, había desaparecido la mujer, yo tenía mis muñecos que eran lo más preciado que yo tenía, que eso es una cosa muy curiosa también y con la que tenemos que quedarnos. Uno cuando es pequeño muchas veces con una piedra tiene un tesoro. Pues yo esos muñecos de plástico y que ahora serían infames, serían unos muñecos de Batman que diría todo el mundo que horterada, pues para mí eran mágicos y lo siguen siendo. Pues aquella tarde se me ocurrió la brillante idea de, pues yo voy a tener contacto ovni. Entonces, la casa era de 2 plantas y se me ocurrió subir a la azotea. Con un cuaderno, una mochila que tenía, que también era una mochila, con el logo antiguo de Batman, que es el que más me gusta. Y en la mochila llevaba un cuaderno, unos bolis, unas piedras, porque en aquella época se me daba por juntar piedras, me gustaba. Y en la azotea, en la parte de arriba de la azotea, había como una habitación donde había unas cosas en plan almacén. Pues a mí se me ocurrió la idea de trepar hasta esa habitación, ponerme arriba y ver si podía tener contacto con los ovnis o lo que fuese. Porque ya me vino la idea de o lo que fuese. Porque lo que yo vi, esa chica, pensé, ¿y si esa chica es un extraterrestre? Porque a final de cuentas ha pasado por el salón, iba con un vestido verde como los marcianos, porque había un superhéroe, el detective marciano, que a mí me encantaba. Y pensé, pues si es un extraterrestre, voy a preguntar. Entonces escribí en un papel una nota que era, señores de otros planetas, si me veis, habladme. Y puse el papel con 4 piedras. Y me quedé sentado ahí, pasaron 2 o 3 horas, hacía frío, y decidí bajar. Cuando bajé, claro, todo el mundo estaba preocupado porque no sabían dónde estaba. Yo estaba aquella noche, no dormí, porque estaba muy nervioso pensando si los extraterrestres iban a tener contacto conmigo, si iban a entrar por la ventana, si iban a abducirme con un rayo de luz como en las películas, o si iba a entrar alguien, la chica por la habitación, como en las películas de Ed Wood, haciendo las manos así y me iba a llevar. Pero me pasó una cosa curiosa, y es que cuando estaba medio dormido, volví a ver a la chica. Claro, imaginaros un pequeñín medio dormido viendo a una persona, pero como si estuviese viendo a vosotros. Y la chica se acercó, me miraba y se reía. Pero su risa me daba miedo. Tenía como unas especies de ramas o de flores en la mano, no entiendo bien lo que era. Tenía los ojos verdes muy grandes, el pelo largo, pues como estos cortes de pelo de los 70, que eran como largos y tal. Y me miraba y sonreía. Claro, yo tenía ganas de gritar, quería moverme y no podía, pero yo estaba viendo que se acercaba. Hasta que se detuvo más o menos pues como a tu distancia. Pues un chico de 7 años,
pegó un grito tremendo y el chaval se orinó. Fui yo, me oriné. Me oriné en la cama, pero mi madre no me dijo nada. Mi madre me miró nuevamente, sonrió y me dijo, tranquilo, que no pasaba nada. Al día siguiente tenía pánico en pensar si tenía que subir o no a buscar la hojita. Hasta que dije, pues voy a subir. Subí. Y estuve 2 horas nuevamente sentado en la azotea viendo a ver si me trepaba o no me trepaba al techo de la habitación para recoger la hoja. Porque pensaba, vale, ¿y si me han escrito algo? ¿Y si de repente me han dejado una nota? ¿O si de repente me han dicho que me van a matar o que me van a llevar a otro planeta y que no voy a volver a ver a mi familia? ¿Qué va a pasar? Y claro, pensaba la chica, como pequeñín que era, pensaba, si esta chica es un extraterrestre y ha venido sin uniforme espacial, es que puede entrar a la casa en cualquier momento y le puede pasar algo a cualquiera de la casa. Pánico nuevamente. Pero claro, como hijo único que era, pues decidí que me iba a trepar y que iba a ver lo que había en la hoja. Y me subí. Me subí y al subir, pues resulta que nada. La hoja seguía ahí, estaba con un poco de polvo y no había nada. Pero aún así guardé la hoja, porque pensé que igual si ellos vivían muy lejos, pues quién sabe, igual iban a tardar un poquito más, quién sabe, igual se habían equivocado, o quizás yo no era el adecuado para irme con ellos. Porque resulta que en las revistas que hablaban de ovnis o en los libritos que empecé a comprarme, pues hablaba que había contactados. Pero también hablaba que había contactados con seres de otras dimensiones. Entonces esta cabeza comenzó a girar otra vez. Seres de otras dimensiones. Y si la chica que vi no es un extraterrestre, sino un ser de otra dimensión. En casa había una señora que nos cuidaba a los pequeños. Y resulta que un día me dijo que pues había unos seres que eran aparecidos. Y que esos aparecidos a veces venían de muchos sitios, que venían de muchas áreas y que venían del fondo de los sueños también. Esta señora, recuerdo que cuando lo contaba, se reía y me decía, tú eres como el coyote, por el coyote del correcaminos. Me decía, tú vas a seguir corriendo siempre. Y claro, yo me quedaba como pensando, pero ¿por qué? Y le preguntaba cosas, le decía, cuéntame. Y me decía que esos aparecidos muchas veces venían cuando les daba la gana. Claro, yo le dije, ¿y esos aparecidos qué son? ¿Son fantasmas? Y me decía, sí, son fantasmas también, pero esos están en todo lado. Claro, yo me quedaba un poco ahí como diciendo, madre mía, y entonces esta chica podrá ser una de ellas. Bueno, yo iba dando vueltas y vueltas en la historia, vueltas y vueltas, hasta que de repente, pues empecé a darme cuenta que físicamente ya me pasaban algunas cosas raras. Porque no solamente cuando pasaba por ese salón donde jugaba, o cuando estaba en el colegio con otros compañeros, o cuando estaba leyendo mis cómics, no solamente me sentía como parte de algo especial, sino que al mismo tiempo sentía que algo especial pasaba alrededor. Algo raro había. Claro, cuando uno es niño no se da cuenta, es lo que os decía, son las imágenes que vienen, no lo piensa mucho. Pero esas pequeñas punzadas que vienen de algo que no sabes de dónde viene, te hacen así. Pum, 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 pum. Claro, yo ya lo he contado varias veces, o sea, como crío que era hijo único, yo tenía que experimentar las cosas. En casa había muchos enchufes, pues yo era de los que con las horquillas del pelo metía las horquillas en el enchufe varias veces. Claro, era un cúmulo de cosas. Era muy fan y sigo siendo muy fan de los cómics de la Marvel. Y Spider-Man tiene un enemigo que es Electro, un hombre que lanza rayos. Claro, para mí lo de lanzar rayos conectaba con las naves, pero también con la mirada de esta chica, la que os dije que vi en el salón, porque esos ojos tan verdes, para mí eran como si fuesen materiales, no sé, como ojos de vidrio, algo así. Es curioso explicarlo, es difícil. Pero claro, yo metía las horquillas porque yo quería sentir lo que era la electricidad. ¿Por qué? Porque no la veía. O sea, en mi cabeza no cabía que sin yo ver electricidad existiese, que moviese todo. ¿Qué era eso? Y sin embargo Electro lanzaba rayos y Spider-Man se caía. Pues yo quería probar eso. Y empecé a investigar en cositas. Tuve la suerte de tener un compañero en el colegio que, pues curiosamente,
junto a mí se le metió el bichito este de vamos a hacernos investigadores. Claro, como críos de 7 años, pues decidimos vamos a investigar todo. OVNIs, criaturas que no existen, fantasmas, espíritus aparecidos, espíritus de los Andes, leyendas andinas que son bastante interesantes, muy bonitas, pero muy terroríficas también. Desapariciones policiales inexplicables, porque claro, en mi ciudad, en Perú, en Arequipa, hay 3 volcanes. Si veis los volcanes es como muy japonés, pero resulta que en esos volcanes quien va tiene que tener mucho cuidado. Y en aquella época desapareció una chica, que curiosamente tenía el pelo largo como esta chica, con el mismo tipo de corte, y cuando vi la foto no pude evitar relacionar a ambas personas. Y esta chica había desaparecido en el volcán, se cayó y no sabían dónde estaba. Y para mi amigo y para mí, pues eso era o que se la habían llevado los aparecidos o los ovnis. Porque al final de cuentas, los volcanes eran sitios perfectos para que los ovnis se escondiesen. Y los aparecidos también. ¿Por qué? Porque resulta que la señora que nos cuidaba en casa nos decía que cuando el viento suena, es como que los espíritus están soplando y diciéndote cosas. Claro, yo quería saber qué rayos decían los espíritus con los soplidos del viento, porque siempre suenan igual. Y me dijo que no. Y en una mañana de invierno, con tormenta, el viento que soplaba de una manera dura, pues me dejó helado, porque pensé que esto tenía que ser de otro mundo, esto tenía que ser otra cosa. Y al mismo tiempo que con mi compañero empezamos a investigar, me di cuenta que ya en mí empezaban a pasar otras cosas. Porque resulta que, no sé, ya lo conté alguna vez, un señor, pues vi a un señor en el mismo salón donde estaba jugando con los muñecos, vi a un señor que me dijo cosas que eran bastante definitorias en mi familia. Este hombre le vi 3 veces más en mi vida, me dio una enseñanza muy bonita que fue la de la discreción. No me asustó, no vino a asustarme, no vino a decirme que era un bu ni un nada, no. Simplemente vino a darme un mensaje y a recomendarme que fuese discreto, que no juzgase a las personas. Pero se estaba refiriendo a mis padres. Y aquella tarde pasó una cosa muy curiosa relacionada con mis padres, que claro, primero, mis padres se quedaron desarmados cuando lo que yo les dije que me había dicho este señor, pues era así, ¿no? Porque ellos esa tarde me lo confirmaron. Y fue una cosa como muy loca. Pero eso me dio que pensar más. Porque vale, a mí no me llevaron los extraterrestres, no leyeron mi nota que dejé escrita. Mi mochila de Batman, aunque tuviese todas esas cosas, seguía ahí. Pero sin embargo a mí me había pasado algo por segunda vez que me llamaba la atención. Y me había pasado de una manera más o menos normal. No en una casa abandonada ni nada, sino en mi propia casa. Enfrente de mis juguetes y pensando en otras cosas. Entonces, claro, yo me sentí un poco así, ¿no? Como en esta especie como de tablero, en el cual empecé a darme cuenta que había como pequeñas fichas que eran mías, que no sabía cómo definirlas, pero que de una manera u otra me iban a servir siempre para que yo no me sintiese raro. ¿Por qué? Porque resulta que cuando en el colegio comencé a contar a algunos compañeros que me pasaban estas cosas, algunos estaban fascinados, otros me decían, ¿de verdad? Otros se reían, y había otros que decían, mira qué raro que es, mira qué raro que es. Pero en realidad nadie es raro, o sea, son cosas que ocurren. La chica esta del pasillo que os he contado, volvió a tener unos cuantos años después presencia en mi vida. Por 2 motivos. Primero porque no volví a verla, pero sin embargo, en algunas ocasiones cuando estaba en ese pasillo, cogiendo el teléfono o haciendo cosas así, notaba un pequeño olor como a perfume, pero perfume antiguo. ¿Sabéis? Como este perfume así como a flores muy antiguo. Y como yo era tan peculiar, pues en lugar de salir corriendo, aunque quisiese irme corriendo, me quedaba oliendo el perfume porque pensaba, ¿de dónde rayos sale esto? Y me iba, imaginaros, como un perro de 2 patas, por todo el salón oliendo para ver de dónde salía. Claro, cuando descubrí que existían las materializaciones, pensé, igual va a ser esto una materialización, y pensé, pero ¿por qué aquí? ¿Por qué en este salón de casa? ¿Por qué conmigo? ¿Qué tiene que ver ese señor, esta chica conmigo? ¿Qué pasa? ¿Qué buscan? ¿O qué hago yo? No os voy a negar que por un lado me sentí especial, sí, no lo voy a negar.
Porque claro, estaba viviendo una cosa que, aunque fuese un error, aunque fuese un sueño, aunque fuese un problema mental, lo estaba viviendo. En ese momento era una cosa que estaba ocurriendo. Y eso empezó a generar en mí otra circunstancia más, la confianza. La confianza. La confianza en darme cuenta que todo lo que yo era, que era una cabecita así con muchos recovecos y escondrijos, estaba empezando a experimentar algo que al mismo tiempo quería analizar. Afortunadamente, digo afortunadamente, es una cosa que no he perdido, el querer analizar las cosas. ¿Por qué? Porque si me hubiese dejado llevar por esa bandera inicial y por esa ola, probablemente ahora yo sería víctima quizás de mis propios fantasmas. Y eso hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado, mucho cuidado. Porque uno se puede fascinar desde muy pequeño, envolverse con una serie de ideas, una serie de cosas que parecen muy bonitas, pero que luego se quedan ahí en nada. Y la nada en el pensamiento y la nada en la mente sí existen, y la tontería también. Así que eso hay que tenerlo muy claro. Pero bueno, en esa época que yo estaba con los cajoncitos estos, me pasó una tercera cosa. Estando en casa una tarde, se me ocurrió la brillante idea de ir a visitar a un amigo. Este amigo, ya lo he contado alguna vez, vivía cerca de casa y había un bosque de por medio. Bueno, un parque bosque de por medio. Nos quedamos jugando y al volver para casa, pues yo tenía que cruzar el parque este, y al cruzar, de repente volví a sentir el olor que os digo. Pero esta vez no era un perfume, era un olor como a ropa guardada, ropa vieja, ropa sucia, algo así. Y como iba caminando, había árboles por aquí, pues miré a un costado y lo que me topé fue con una mujer de ese tamaño que tenía el ojo como con parche, pero parche de piel, sin ojo. Estaba muy desarrapada, comenzó a mirarme señalándome y riéndose y burlándose. Corrí muchísimo y pasé pánico. Y entonces descubrí otra tercera cosa, que era que yo era vulnerable a todo esto. ¿Por qué? Porque la mujer me señalaba, yo iba corriendo, giraba la cabeza, me tropecé, miré y veía cómo se reía y cómo se burlaba. Pero no os voy a negar, no noté en ella ningún tipo de alegría ni nada, noté algo feo, burla, como queriendo hacerme daño, algo así. Y corrí muchísimo. Y ahí pasó una cosa por la cabeza de un chavalín velozmente: no desees las cosas tan fácilmente, no desees que las cosas te pasen porque sí, porque no sabes si vas a poder lidiar con ellas. Cuando yo vi a esta mujer y salí corriendo, pensé ya no en extraterrestres, ya no en espíritus, no, pensé en me va a hacer daño. Y pensé, me va a hacer daño, porque yo estaba corriendo y sentía que iba por mí, aunque seguía moviéndose y me seguía señalando y riéndose. Llegó un momento en que me quedé mirando fijamente y de repente me hizo así, me volvió a señalar, se rió y ¡pum!, desapareció. Corrí a casa, llegué con pánico, conté nuevamente a mi madre y a mi abuela lo que me había pasado. Me miraron con mucho amor y mucha tranquilidad, pero no me dijeron nada. Y la verdad es que cuando entré en mi habitación me puse a llorar muchísimo y con mucho miedo, y no dormí aquella noche. Porque, claro, si yo estaba sintiendo estas cosas y las estaba viendo y me pasaba esto, igual me podían pasar otras cosas. Igual yo estaba pues en un punto en el cual podrían ocurrir. Y estaba como en esta línea, en una línea en la cual yo estaba haciendo equilibrios mirando a las estrellas, buscando ovnis, equilibrios buscando a mí mismo, buscando un eje. Pero claro, era un germen de algo que ni sabía manejar bien, ni podía controlar bien, pero sobre todo era quizás un resultado también de mis ideas, mis mitos de pequeño, mis arquetipos, o sea, todo lo que yo quería hacer, lo que había aprendido, lo que me enseñaban, lo que veía en la tele, lo que yo me imaginaba que era la vida, siendo un crío, Pero al mismo tiempo había unas puertas abiertas. En esas puertas abiertas resulta que se daba un salto en el tiempo de linternas y chaquetas, con muchas cosas y aparatos. Y ahora nos vamos a venir al presente en el cual, cuando veo las mochilas que llevamos en EPTA, por ejemplo, con los aparatos de investigación, me encanta, porque son aparatos que yo comprendo a medias. José Luis, el físico del grupo, pues habla en términos científicos, que a mí me encantan porque son como muy de ciencia ficción. Pero llega un momento en el cual, claro, me pongo a ver esto y digo, claro, están los aparatos, la experiencia de los aparatos.
la experiencia de comprobaciones de campos, de electromagnetismo, de geomagnetismo. Y digo, de pequeño, con mis grabadoras, mis piedritas, mis cositas, a esto, a los aparatos, ha pasado mucho tiempo. Y el tiempo es completamente un pañuelo, es nada, es nada. Cuando investigamos con Hepta, cuando nos ponemos a acercarnos a esas aventuras con los espíritus, o lo que sean, porque también hay que dejar la puerta abierta quizás a o lo que sean, porque... Y si son otro tipo de entidades, otras dimensiones, y si son otras formas de entidades, no lo sé. Pero digamos espíritus, ¿vale? Digamos espíritus para situarnos. En esas aventuras con los espíritus, cuando nos ponemos con los aparatos y resulta que los aparatos registran cosas que luego los testigos, nosotros, y la propia experiencia de personas del grupo que dicen, por ejemplo, no sentir nada como Sol, que Sol dice que no siente nada, Sol está aquí presente, dice, no, yo no siento nada, pero sí que en muchos momentos percibe las cosas porque todas las percibimos. Lo que pasa es que en algunos momentos se abren más las puertas en unos que en otros. Pues yo me siento afortunado y además me siento muy agradecido. Porque una de las cosas bonitas que da el misterio, de verdad, es la posibilidad de sentirse vivo. Y cuando vamos a investigar, y por ejemplo nos encontramos con esto, uno se plantea hasta qué punto estas formas de energía, de vida, los espíritus, pueden interactuar para que esto se altere. Y muchas veces a su manera. O para que simplemente no ocurra nada. O más aún, para que haya medidas de energía relativamente imposibles. Me encanta decirlo porque, por ejemplo, aquí está Carlos, que es un descubrimiento de amigo con el que hemos pasado algunas aventuras con Cuarto Milenio. Y es bonito que ocurran esas cosas, ¿verdad, Carlos? Que de repente las máquinas hagan cosas muy locas que no tienen por qué ocurrir, pero que ocurren. O aquí en la asociación, cuando hacemos investigaciones, que muchas veces con Juan Miguel decimos, pero ¿por qué está oliendo a cerveza un martes a las 6 de la tarde como si alguien se hubiese pegado una gran borrachera? ¿Por qué huele así tan fuerte, verdad? Y sin embargo ocurre. Pero de repente el fenómeno hace esto. Y se va. Y las máquinas dejan de registrar y todo vuelve a la normalidad. Y de repente nos quedamos con que todo vuelve, ese silencio tan raro que había, pum, vuelve a ser normalidad. Y de repente vuelve a leer todo el perfume normal de las personas. Y esos espíritus se mueven y hacen lo que les dé la gana. Hacen lo que les dé la gana. Y es fascinante porque, por ejemplo, que aquí iba a haber una cosa que iba a poner y que curiosamente no ha ocurrido por hablar. Ahí está. Esto que vais a ver es un vídeo pequeñín de una investigación que hicimos con Hepta, en un sitio curioso. Nos pusimos de madrugada, tiene audio pero no lo voy a poner el audio porque creo que está yendo mal. ¿Veis esas cositas que pasan? Vale. Estas cositas, ¿veis? Pedimos una prueba a lo que fuese, diciendo, si estáis aquí, por favor, dadnos una señal, cuando hagamos esto, digamos esto, y plum, comenzaron a pasar cosas. Tendrían que ser monjitos muy organizados, como para decir, bueno, ahora vamos a hacerlo. Lo curioso es que ocurrieron estas cosas y que se ha atascado esto. Pero bueno, habéis visto un par de cosillas de las que han pasado, ¿verdad? Hubo un momento en este sitio, ¿se me escucha bien al fondo? Un momento en este sitio, que a ver si aparece nuevamente, en el que con José Luis el físico estuvimos caminando solos, mientras Sol y el resto del grupo estaban en otras de las dependencias del sitio. Es un sitio muy curioso. Comprenderéis que no puedo decir el lugar, porque no se debe, por respeto, y sobre todo porque son sitios en los cuales es mejor mantener las cosas como están, no porque no se ayude, sino porque son sitios que están en activo. Entonces, para no molestar a los encarnados que están allí, pues hay que mantenerlos así. Decidimos con José Luis meternos por esta zona, solos, y José Luis, el físico del grupo, un señor andaluz de este tamaño, pues resulta que me dice, mira, 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 y una lámpara estaba moviéndose así. Nos pusimos al lado de la lámpara para preguntar si podía pasar algo más, y la lámpara tan ancha comenzó a moverse más. Claro, nos fuimos a este salón donde era donde más cosas pasaban y tuvimos un festín de cositas que se movían cuando las pedíamos. Es curioso, ya os digo, no creo que las polillas respondan al llamado y que digan, ahora vamos a pasar por aquí, y pasaron varias veces. ¿Son espíritus? No lo sé, pero formas de energía, sí. Ahora bien, organizadas y con un sentido, y eso ya me da que pensar, ya me da que pensar. En todo caso, siempre apelo a esto, a la sutileza.
a la sutileza. ¿Por qué? Porque la sutileza es parte quizás integrante y muy fuerte de todo lo que ocurre en este tipo de casos. En las aventuras con los espíritus, uno se encuentra que de repente, estando en ese sitio, en esta casa, estando Sol, Piedi, Joselu, Nacho, yo y los dueños del lugar, charlando antes de empezar la propia investigación, en la planta de arriba, y no había nadie, absolutamente nadie, movieron unos sofás como si los estuviesen arrastrando a lo bestia, cuando nosotros preguntamos si ocurría algo. Claro, ¿qué pasó? Que el fenómeno nos hizo así. Quisimos subir a grabar y no pudimos. Podéis imaginar lo gracioso que es vernos, a José Luis, a Nacho y a mí, intentando correr de un lado para el otro, intentando coger las cosas, solo intentando subir unas escaleras que son así de caracol a toda velocidad, Piedi con las cámaras y todo. Es gracioso, pero es porque la sensación de nervios, de emoción que se siente cuando pasan estas cosas es alucinante. ¿Por qué? Porque alguien te está diciendo algo. Y muchas veces ese algo se lo dicen a alguien de los que está ahí. Y aquella tarde nos pasó. Hubo muchos casos de cosas que nos dijeron, casos que se arreglaron, desde un señor que iba a este sitio buscando a una chica que le gustaba mucho, pero que resulta que no era muy bien atendido, pues porque como él no era de ahí y era de Madrid, pues como que la gente del pueblo le veía raro y por eso no hablaban con él. Claro, luego estas cosas, cuando yo las estoy contando un poco así de refilón, porque el Sol es quien hace el acta que es necesaria para todo grupo de investigación, tener actas de lo que ocurre. Pues este señor, que creo que no era impertinente ni nada, Sol, ¿verdad? Pues era muy majo, pero no quería irse porque estaba muy bien ahí, pero no encontraba a la gente que él había visto, que él había vivido, con la que él había vivido, y no encontraba a su chica, que se llamaba Pepa, si no me equivoco, Pepa. Su Pepa del alma. Su Pepa del alma. Sí, sí. Y claro, el espíritu comenzó a hablar de una época, comenzó a dar datos, algunos datos se corroboraron, y resulta que, claro, su Pepa ya no estaba, se iba a la panadería, pero el panadero ya no era el mismo, y él no sabía qué hacer. Y él tenía que irse. Entonces intentamos ayudarle para que se fuese. Y consiguió irse, pero claro, ¿qué es lo que nos queda a nosotros, a los que estamos investigando, cuando ocurren estas cosas? ¿Cuánto tiempo, qué es lo que tiene que pasar la persona para quedarse ahí y estar todo el tiempo en esa búsqueda, todo el tiempo intentando encontrar, todo el tiempo intentando encontrar a su Pepa? Y menos mal que hubo alguien que le hizo caso. Menos mal, porque imaginaros a alguien que no le hace nadie caso y está años y años y años y años. Y eso me lleva a una de las cosas que de pequeño tenía también y que me trae hasta ahora, el descubrimiento de pensar, ¿y si yo fuese esa persona, qué pasaría? Porque muchas veces cuando pensamos en los espíritus, en las aventuras con los espíritus, pensamos en ellos como terceras personas. No. ¿Y si a nosotros nos pasase algo así? ¿Qué? ¿Qué pasaría? Sería curioso, ¿verdad? La percepción que a lo largo de todo este tiempo he tenido, tanto aquí en la asociación como con EPTA y con mis investigaciones chapuceras desde pequeño hasta ahora, siempre ha sido una búsqueda constante de encontrar que las cosas, como digo yo, no son a las bravas, tienen que tener una manera de hacerse, tienen que tener una manera de digerirse, tienen que tener una manera de tratarse. Cuando yo vi a esa mujer que tenía con el ojo así, volví al sitio con mi amigo de búsquedas para intentar hacer una gloriosa ouija un domingo por la noche en ese lugar para ver si podíamos contactar con ese espíritu y yo poder vengarme. ¿Por qué? Porque pensaba, si yo he visto al señor en el salón y me ha dado ese mensaje y no me ha pasado nada, bien. Si yo he visto a esta chica en el salón de casa y no me ha pasado nada, bien. Si yo he escrito una nota a los extraterrestres y no me han llevado, bien. Así que 3-1, yo gano. Voy a ir a ver si hago algo. Fuimos con mi amigo, nos metimos entre los árboles, conté un cuento chino en mi familia de que me iba de campamento con los scouts y decidimos hacer la ouija entre unos árboles. Álvaro y yo, mi amigo y yo. Serían los pájaros, sería el viento, lo que fuese, pero salimos corriendo como almas que se llevaba el diablo, nunca mejor dicho. Y yo tenía la sensación todo el tiempo de que alguien corría conmigo. Pero aparte de Álvaro, y no corría nadie, era mi cabeza, era mi propia cabeza, la percepción que estaba así, la gelatina, cuidado con eso, cuidado.
cuidado, no por mucho querer sentir, no por mucho querer hablar con los espíritus, no por mucho querer sentirles, le garantiza a nadie que su cabeza esté bien amueblada para poder dar cobijo a eso. Cuidado con eso, mucho cuidado, mucho cuidado. La mentira siempre es tan sibilina que aparece disfrazada como que no pasa nada. Cuidado, cuidado con eso, mucho cuidado. Por eso, ¿yo qué iba a percibir? Iba a percibir un espíritu. ¿Qué va? O sea, no podía ni ver ni siquiera unas piernas bien. No podía. No podía empezar la casa por el tejado. Pero yo quería empezarla como sea. Como sea. Claro, la historia es que mientras más se vive, más se percibe. Y es verdad. Hace no mucho tiempo ocurrió, estando yo en casa, que mi casa no es un sitio donde pasen muchas cosas. No, es una casa normal. Que estando con el ordenador, pues me gusta mucho la música y decidí subir una canción a Facebook para, pues eso. Entonces la subí y cuando me estaba yendo a la habitación, pasando el pasillo, escuché una voz de mujer diciendo qué bonita canción. Claro, lo primero que pensé es mi vecina, que bueno, con su chico pues no les gusta mucho la música, pero a veces les gustan algunas canciones que pongo y me preguntan. Y entonces me acerqué, hay que ser curiosos, me acerqué con el vaso a su pared de su habitación, que sé que es donde ellos duermen, por 1000 razones, a escuchar si estaban hablando. Y no estaban hablando. Además, hubo un gran detalle que me confirmaba que no estaban hablando porque él estaba roncando. Entonces, me quedé un poco así y entre mi habitación, el pasillo y la habitación donde tengo los discos y todas estas cositas y todo, pues me quedé sentado un rato. Yo no percibí nada, no noté nada. Pero dije, bueno, pues igual es una cosa que yo he escuchado. Y cuando me acosté, me pareció ver como una sombra muy suave que caminaba y movía la cabeza y decía, sí, es una bonita canción. Pues ¿sabéis lo que hice? Una cosa muy sencilla. Dije, gracias, cerré los ojos y me quedé dormido. A palabras bonitas, respuestas bonitas. Pero a palabras discretas, también respuestas discretas. A los espíritus nunca hay que cotillearles, nunca hay que ir ahí a intentar averiguar 40.000 cosas, no. Respetos guardan respetos. Y cuando no se guardan esos respetos, hay que saber poner la mano y decir, espera, espera, con mucha calma, hay que ser un poquito esponjas en esto. Así es que mientras más se percibe, más se vive, y al revés, es como una cosa constante, porque en el fondo todos lo hacemos. ¿Qué es intuir o percibir? Esa es una pregunta complicadísima, complicadísima. Para mí, o sea, sinceramente os diría que es sentir, pero sentir de una manera más, quizás más humilde, en el sentido de, pues voy a sentir, voy a dejarme empapar por cosas. Recuerdo que un día en una investigación que tuvimos con EPTA, en un sitio cerca de Malasaña, yo vi a 2 personas que iban pasando en una habitación de un lado para el otro, llevando como papeles y llevando como maquillajes y cosas así. Y yo quería saber qué era lo que ocurría, porque iban vestidos como se vestían en la época de la movida. Muchos colores y unos peinados muy peculiares, y yo quería preguntar. Y no me respondieron nada. Entonces, claro, comencé a sentir la sensación de música, como si estuviese escuchando música aunque no estuviese sonando música. Pero quería preguntar y no me hacían ni caso. Entonces, al final dije, voy a sentir simplemente, voy a dejar que ocurra la cosa, voy a ver qué pasa. Voy a ser un espectador de algo que se me está ofreciendo. Al final, los dos espíritus estaban enfrascados en una conversación interesantísima acerca de dónde poner un cuadro, qué ropa ponerse, cómo iba a ser aquella noche en el Rocola, qué grupos iban a tocar. Y claro, cuando hablaban de grupos de música, yo estaba ahí como encantado porque me gusta mucho la música, y que están hablando de esto, y luego pensé, qué curioso, están hablando de grupos que yo conozco, pero sin embargo ellos ya no están aquí aparentemente. Y sin embargo están hablando algo que yo conozco aquí y ellos conocen ahí. Y que ellos lo han vivido aquí y que yo por ahora lo estoy viviendo aquí. Y me dieron ganas, sinceramente, de, pues, cuando yo esté en el otro lado, hablar con ellos desde ese lado de todo eso. Me dio ganas de saber qué pasaría. No sé, sería curioso. Percibir, intuir, va mucho más allá de preconceptos morales, de educación, de religiones, va mucho más allá de eso.
Tiene que ver con lo que somos nosotros en lo más profundo de nuestro ser. Y en ese aspecto sí tenemos que ser muy soberanos. Soberanos en el sentido de decir sí, yo. De decir, pues, me va a tocar sentir, me va a tocar vivir, me va a tocar percibir, pues, pero voy a hacerlo yo, voy a intentar hacerlo de la mejor manera posible. ¿Por qué? Porque no tengo otra opción. Bueno, sí tengo otra opción. Convertirme en un fantasma de mí mismo. Entonces, percibir, intuir qué es en el fondo, pues ser uno mismo, sentirse uno mismo. Cuando uno se abre las puertas a uno mismo, abre las puertas a todo. Y eso implica saber abrir y saber cerrar. Pero eso ya depende de cada uno. Y eso me lleva a pensar otra cosa. Cuando me pasaron todas estas cosas, ya con 15, 16 años, me preguntaba por qué en mi familia siempre cuando contaba todo esto se reían. ¿Por qué? En mi familia, la señora que me cuidaba, que os conté lo del viento, que me decía todas estas cosas, siempre hablaba que en casa pues había visto espíritus, había visto aparecidos, como decía ella, y que en la casa había fantasmitas, ella lo decía así. Claro, yo me quedaba encantado, pero ella siempre decía que si estaban ahí, se irían algunos, pero hay otros que no se iban a ir y que se iban a quedar. Y yo le preguntaba, pero ¿y por qué se van a quedar? Y me decía, pues, no sé, algunos querrán quedarse y otros no sé por qué no se van. Claro, luego pasa el tiempo y uno se va dando cuenta que es que no todos están porque quieren, hay unos que no se van porque no pueden, porque no saben, y otros no se van porque no les da la real gana, tal cual, tal cual. En mi familia, durante todo el tiempo que he vivido allí, ha habido una conexión espírita en el sentido más abierto del término, puesto que tiempo después, cuando mi madre se marchó y mi abuela se marchó, descubrí algunos códigos que me habían dejado justamente para aprender a intuir más cosas. Pero claro, me lo tenía que trabajar yo. Y esa es otra de las lecciones que he aprendido, que por mucho que te cuenten cosas, te lo tienes que trabajar tú. Y cuidado con que te apoyes en el abecedario y de no salgas de ahí. Porque si no aprendes a leer ese abecedario bien, de nada te va a servir los 500 libros que te leas, las 500 películas que te veas, los 500 testimonios que te den. Si tú no usas tu cabeza y tus sentimientos y tu sentido de verdad, no sirve de nada. Y luego acabas siendo un fantasmita de ti mismo. Siempre es así. Pero, bueno, cada uno elige y cada uno es como es. El caso es que, ¿veis este niño? Bueno, pues ocurrió que un buen día, quien les habla, con 16 años, tuvo quizás el encontronazo con dos señores allí en Perú que estaban muy interesados en la arqueología. Y como sabéis, la arqueología en Perú es fascinante, es increíble. Y me dijeron que en una casa antigua, en una casa colonial, pues se aparecía un niño. Yo con 16 años le dije, no te preocupes, no, que yo voy a ir. ¿Pero tú vas a venir? Sí, claro. Además tengo un compañero, que ya no era Álvaro, sino otro compañero, que estamos interesados y además sabemos hacer cosas. Y nos conseguimos un magnetófono de estos pequeños y dos grabadoras de estas marcas Sanyo de cassette para ir a grabar y linternas. Y dijimos, no, nosotros vamos a ir y eso sí, te vamos a pedir que nos dejes solos, porque para así no interferir con el hecho. Y nos dijeron, ¿pero de verdad? Sí, claro. Bueno, pues vosotros. Nos dejaron las llaves y nos quedamos en la casa, era de 2 plantas, una casa colonial. Las casas coloniales son preciosas. Tiene mucha madera, la madera cruje, había unos cuadros muy antiguos, pero como yo era como era y soy como soy, pues dije, aunque tenga miedo me voy a meter. Y además, como mi compañero tampoco parecía demostrar miedo, dijimos, pues nos vamos a meter los dos. Entonces subimos y decidimos que nuestro centro de operaciones, que esa es otra cosa importante para cualquier persona que investigue, siempre tiene que tener un campo base, un centro de operaciones, un punto donde todo el mundo tiene que centrarse, primero, ¿para qué? Para definir la estrategia de la investigación, segundo, para dejar las cosas en un mismo punto, y tercero, para recordar que todos tenemos un eje, que eso es una cosa inconsciente, todos tenemos un punto en el cual estamos unidos. Pero claro, mi compañero, que para que quede más bonito, X, y yo nos fuimos a la zona más apartada de la casa y decidimos que ahí íbamos a grabar psicofonías. Claro, nos pusimos a grabar sin tener la más mínima precaución
de que no puedes hacer ruidos y que se puede colar cualquier cosa. Y nosotros íbamos por toda la casa, me ha parecido oír esto, me ha parecido el otro. Pero claro, en una gloriosa cinta BASF, que nunca lo olvidaré, se nos ocurrió la brillante idea, después de haber grabado, de escuchar lo que habíamos grabado. Y lo que escuchamos era una voz de un niño que decía, chiquito, chiquito, ven. Chiquito por lo de chico, allí. Chiquito, chiquito, ven. Pero el chiquito, chiquito, ven empezaba haciendo un chiquito, chiquito, ven, chiquito, chiquito, ven, chiquito, chiquito, ven, chiquito, chiquito, ven, como si se hubiese acercado a la grabadora. Claro, tuvimos la mezcla como de fascinación y de miedo, porque estábamos en la habitación del fondo de la casa, teníamos que correr todo el pasillo, bajar las escaleras, pasar el salón y salir de casa. ¿Y qué hacíamos? Claro, como éramos tan majos y tan gloriosos, habíamos apagado todas las luces, estábamos con las linternas. ¿Y ahora qué? ¿Cómo corremos? ¿Dónde vamos? ¿Qué hacemos? Pues decidimos que no, que como las pelis mexicanas, como éramos machos, pues nos íbamos a quedar ahí. Y vamos a volver a grabar. Entonces, nos quedamos sentados en el sitio grabando. Pasaron 5 minutos, 10 minutos. Paramos y pusimos otra vez. Me acuerdo que las linternas eran como rojas y tal. Y empezamos a escuchar y nada. No se veía nada, nada. Y casi al final, de repente escuchamos chiquito, el nombre de mi amigo X, que estoy aquí, ¿no me ves chiquito? Claro, salimos corriendo, llorando, bajamos otra vez corriendo. Y es una cosa muy curiosa. Yo no sé, pero si cuando habéis pasado miedo no os ha dado ganas de orinar, pero en mí era una permanente señal en aquella época. O sea, bajamos corriendo, salimos de la casa y luego cuando salimos de la casa en una esquina, ya bastante lejos, nos fuimos a una farola a orinar porque estábamos muertos de miedo. Pero habíamos pillado algo, había ocurrido algo. Obviamente nadie nos creyó, porque éramos unos críos de 16 años, rockeros, malos estudiantes y encima solos en la casa, con lo cual eso podíamos haberlo grabado nosotros. Pero es que era imposible, porque la voz del niño que se grabó era una voz de un niño como de 4 años, 4 o 5 años, y nosotros teníamos 16 años. Esa cinta, mi querido amigo X la guarda como oro, y es una cinta de estas que la recuerdo con mucho cariño. Y ocurrió con un niño. ¿Que ese era el espíritu de un niño? No lo sé. ¿Que ese era el espíritu quizás de alguien mayor que asumiendo un estado de niño se acercó para decir algo? ¿Quién sabe? ¿Que era un espíritu que se estaba burlando de nosotros? A lo mejor. No podemos decir que haya sido así o de una manera u otra. Yo no podría poner la mano al fuego para decirlo. Lo que sí os puedo decir es que ocurrió algo y que lo que grabamos se escuchaba nítidamente. No, se escuchaba nítidamente. Y eso me lleva a pensar una cosa muy, muy bonita que nos ha pasado hace poco con Carlos y que es muy curiosa, sí. O como unas psicofonías que grabamos hace poco y que Sol decía, pero es que se escucha muy nítido, pero es que a veces ocurre, a veces cuando quieren hacerse oír, por algún motivo se hacen oír. Y a veces dicen cosas que son muy exactas. ¿Por qué? Porque quieren dar algún mensaje de algo. A veces ocurre. Pero bueno, niños también están ahí. Porque evidentemente la magia está en todo lado. Siempre hablo de la magia y siempre voy a hablar de la magia porque creo en ella y porque la magia para mí es una manera de deciros a vosotros cosas que no sé cómo deciros. Cuando os digo la palabra magia, os estoy intentando decir cosas que no sé cómo traducir. Pero como creo en la magia, que cada uno aplique la magia a cada uno, ¿vale? La magia no tiene cinturones, no tiene definiciones. La magia pide oídos abiertos, corazones abiertos. Es lo único que pide. Así que vamos a seguir. Conecta. En la última conferencia que di puse fotos de la asociación. Porque como en la asociación nos lo pasamos muy bien, o sea, después de los encuentros que hacemos, le damos de cenar a la sensibilidad estomacal, bebemos unos buenos vinos y con EFTA también hacemos lo mismo. Esto fue un viaje muy curioso que hicimos. Fuimos a comer a un sitio. Primero paramos en un mesón que se llamaba El Queso o algo así, que era un sitio muy curioso, muy fantasmal, porque no había nadie. O sea, nos atendió... O sea, prácticamente los camareros teníamos que ser nosotros, ¿no? Una cosa muy curiosa. Y nos fuimos a comer. En esta comida pasó una de las cosas que me gustó mucho, que es el reverdecer en uno mismo de la curiosidad. Si veis las caras de todos, estamos con caritas de expectación y de ilusión.
¿Por qué? Porque esa es una cosa que no hay que perder nunca, la ilusión. Las aventuras con los espíritus siempre piden ilusión. ¿Por qué? Porque no sabemos lo que hay. Y si en el peor de los casos no ocurre nada, sí ocurre algo de manera interpersonal. Y eso es importante. Porque en momentos como estos, en los cuales de repente estamos hablando, Piedi, que se encarga de lo audiovisual, y que con el péndulo tiene unas experiencias muy curiosas y muy graciosas que luego os contaré. Sol, que lleva todas las actas y que percibe, aunque ella diga que no muchas veces. Nacho, que es una antenita también y que se encarga junto con Piedi de lo audiovisual. Pues a mí que ya me conocéis, y con mi cerveza. José Luis, que es el físico del grupo, que es un personaje muy peculiar, también muy divertido. Y Paloma, que ya la conocéis, pues si veis entre nosotros hay unas caritas y estamos todos juntos como una piña. Estar como una piña implica tener una conciencia de cercanía que es necesaria ¿para qué? Para comprender que los espíritus están cerca de nosotros, muy cerca, tan cerca como que pueden estar aquí. Y de hecho hay algunos aquí. ¿Por qué no? O sea, si en esta habitación que normalmente puede haber 30, 40 personas, hay 60 o 70, ¿por qué no puede haber 40, 50 espíritus que pueden estar aquí? Y vuelvo a ser pesado y siempre lo digo, veis el aire, no lo veis y lo estamos respirando. Y está haciendo todo aquí. Si yo te hago así, me sientes, ¿verdad? Y entre los dos ha habido una conexión. Ahí está. Entonces, ¿por qué no? ¿Por qué no tener esa unión con ellos también? ¿Y por qué no pensar muchas veces que en el mundo hay algo circular que tiene que ver con estas aventuras con los misterios? El hecho de cosas que se repiten, cosas que una y otra vez parece que ocurren, como que hay una especie de metodología en esta especie de contacto con ellos, que hay una especie de reglas que pueden ser reglas naturales o reglas de la propia física, ¿por qué no decirlo? Porque al final de cuentas, tanto ellos como nosotros estamos en un contexto físico. En un círculo, en un circuito que si os fijáis es como esta lupa redonda, que es como una pupila redonda y que es como una bola de cristal redonda, que es una manera también que sirve, no para ver en ella a los espíritus ni nada, es simplemente una herramienta de concentración, como puede ser poner las manos en la frente y cerrar los mandíbulas y cerrar los ojos, respirar con suavidad, fijar un punto en la mente con los ojos cerrados. Esto no es nada más que un punto de concentración de algo que está en la persona. Para que haya una aventura con los espíritus, tiene que haber cierta reciprocidad. Digo cierta, no siempre, porque a veces ellos vienen cuando les da la gana, cuando pueden o cuando quieren. Pero cuando tenemos cierta reciprocidad, se genera un nexo, un vínculo, una conexión. En ese vínculo y en esa conexión descubrimos, por ejemplo, este caso en el que con Paloma estuvimos en un sitio en Andalucía donde en una casa completamente desvencijada pues pasaron cosas curiosas. Lo primero, encontrarnos con señoritas de lo que dirían antiguamente de dudosa reputación, pero que no querían irse de allí, no querían irse de la casa. ¿Por qué? Porque todo seguía funcionando y porque todavía tenían clientes. Sí. Todavía tenían clientes, los clientes iban todavía, porque de hecho a la madame, digamos, del lugar, estuvimos con ella, luego vino el encargado del sitio, que con unas maneras muy feas decidió que pues de ahí no se movía nadie y que a uno de los colaboradores, uno de los nuestros, era Nacho, ¿verdad? A Nacho le vio y le dijo, ¿este qué hace aquí? Este que pague. Imaginaros. Y entonces intentábamos decirles, no, vosotros tenéis que seguir vuestro camino. Esto ya no es de vosotros, esto ya es otra historia. No veis cómo está la casa, pero es que para ellos, en su imagen mental, la casa, que os digo, estaba completamente desvencijada. Para ellos seguía siendo ese gran burdel que era, con todos sus lujos, con sus clientes, con todo. La mujer, la madame inicial, desapareció y el hombre, el encargado, nos decía, no, es que de aquí no entra nadie si no paga, y este que pague. Y le decíamos, pero es que él no va a pagar porque él no viene aquí. A mí me insultó, me dijo que yo me tenía que ir, que si venía, si era uno de los topos que iba para ver qué pasaba allí. A Paloma, que qué haces tú aquí. Y total, que al final no hubo manera de hacer que se fuesen, no querían, se quedaron ahí. Insistiendo hasta el final que había que pagar y que si salíamos de ahí teníamos que ser muy discretos, no dar la dirección del sitio, porque iba mucha gente influyente. Y fue muy curioso,
Una aventura con espíritus que, como veis, no siempre culmina de la manera que uno quiere, o que uno puede, porque además estábamos pisando escombros. Sol, que es como la hormiguita atómica, se metió por una zona que le dijeron no vayas por ahí porque el suelo se estaba hundiendo y se metió corriendo por ahí. Intentamos ayudar, pero no se pudo, porque no siempre se puede ayudar a los espíritus, porque resulta que muchas veces no quieren que les ayudes. Les puedes enviar una vibración, lo que te sale de aquí, de ayuda. Puedes hacerlo, pero si no quieren, no lo van a hacer. Aunque se les quede luego el remusillo aquí, luego lo piensen. Pero bueno, esto nos lleva a pensar una cosa, que muchas veces pensamos que la maravilla de las aventuras con los espíritus solamente está en el plano espiritual, y no es así. Nosotros, como seres que somos espirituales, impregnamos muchas cosas de energía, y muchas veces la propia naturaleza, que es parte de esa magia que se nos escapa todo, tiene una energía que nos alimenta a lo bestia, como los árboles. Este árbol, estuvimos en una investigación en una casa muy grande. El árbol era precioso, no recuerdo qué tipo de árbol era, pero era un árbol de centenarios de estos, y nos habían dicho que en ese árbol pues la gente se sentía como muy bien, y dijimos, vale, mucha gente se puede sentir muy bien, ¿cómo se puede sentir muy mal? Porque hay una cosa maravillosa que es la histeria colectiva, el contagio psíquico. ¿Qué es eso? Que muchas veces, si yo digo que en esta habitación hay un espíritu, y os lo digo de una manera, y creamos un clima, es muy posible que todos sintamos ese espíritu. 1, puede que esté, pero 2, puede que nos hayamos contagiado entre todos de lo que os estoy diciendo. Vale, entonces eso ocurre para un lado como para el otro. Fuimos ahí, y yo, que nunca he sido de abrazarme a árboles ni nada, pues dije, voy a hacer la prueba de abrazarme a un árbol y ver qué pasa. Fue una gran bofetada para mí y una lección de chavalín. Todavía no te creas, porque hay cosas que no sabes, y es que la naturaleza sí enseña, porque la naturaleza es energía, es vibración y es vida, y cualquier cosa que sea vida enseña. Cuando abracé al árbol, independientemente de que las hormiguitas me pasaban por la cara y todo esto, noté una sensación como de estar abrazando algo de mí mismo, muy potente, pero al mismo tiempo sentir un tipo de electricidad curioso. Haced la prueba en un momento de calma, en un momento de quietud, de abrazaros a un árbol. Este era el árbol. ¿Vale? Haced la prueba. La energía, la fuerza del espíritu, la fuerza de la vida está en todo, en todo. Por eso, curiosamente, para que el espíritu se mueva con el cuerpo, necesita del aire. Y el aire no es materia espiritual solamente, es mucho más, es magia también. Y esa sensación de vibración, esa sensación de fuerza, la sentí ahí. Y esa fue una experiencia que probablemente también me acercó de una manera u otra a comprender un pelín más por qué hay que respetar al mundo de los espíritus y por qué hay que respetar al propio espíritu. ¿Por qué? Pues porque nunca se sabe de todo. Y esto nos lleva a otro lado, a que en cualquier lado, este sitio tan precioso que estáis viendo, pueden pasar cosas, en cualquier lado. Ese sitio tan bello, así con estas cómodas instalaciones, pues es un sitio en el que estuvimos también investigando y que pertenece a un hospital. Un hospital en el que fuimos cuando llegamos, que claro, cuando vamos a nuestras aventuras con EPTA, son un poco parecidas a las que hacemos con el programa con Carlos o con Paco, porque vamos en el coche hablando de mil cosas, nos reímos mucho, siempre tenemos la sensación de qué va a ocurrir, pero pasan cosas muy cómicas también, porque siempre hay que cargar cosas que se caen, siempre llegas al sitio y resulta que te has perdido una calle o te has pasado otra calle, o preguntas a una persona que no debes preguntar. Y cuando llegamos a este sitio, imaginaros, un sitio en el cual se va a pasar hay un pasillo con un ascensor, donde van solamente los médicos, personal de urgencias, y ven a una señora en silla de ruedas dentro del ascensor, saludan a la señora y cuando van a salir ya no hay señora. Y eso lo ven los médicos, imaginaros. O en otro caso, pues personal de urgencias que ven a una persona yendo de un lado para el otro, un niño corriendo. Y claro, estamos hablando de personal de urgencias que son así, que lidian con la muerte todo el tiempo, ¿no? Entonces, claro, nos llevaron allí. Cuando estuvimos ahí, se nos ocurrió, como siempre hacemos, pues después de la reunión base, y de plantear objetivos, porque toda investigación tiene que tener objetivos,
una logística de hacerse. O sea, no es tú te vas por aquí, no. Todo tiene que tener un protocolo. Se me ocurrió la idea de caminar por este pasillo. Entonces, al llegar al fondo, ¿se me escucha bien al fondo? Sí. Al llegar a esta parte final, se me ocurrió mirar para lo que había en este lado. Y cuando miré a ese lado, vi a una enfermera que estaba como con no sé cómo se llama, una bandeja con artilugios de enfermería. Y la mujer estaba así. Yo la miré, me miró y estaba así. Me quedé igual como me he quedado ahora. Porque claro, uno va pensando, va intentando reconocer un poco el terreno y te encuentras con alguien que está así. O ella estaba tan sorprendida como yo de verme, o es que yo estaba teniendo una gran alucinación. Entonces decidí, por precaución, quedarme callado, no dije nada, y volví donde estaban todos. ¿Por qué? Porque hay dos fases en mi trabajo con ETA, como en la asociación y como en Cuarto Milenio. La fase, digamos, lúcida, discreta, muy discreta en el sentido que, y es buen momento para decirlo, tanto aquí como con EPTA o como las cosas que hacemos, siempre digo, si no hay, no hay, no me voy a inventar. Y segundo, no depende de mí, no depende de mí. O sea, lo que vaya a ocurrir es una cosa que viene de fuera y que yo soy como el teléfono o el mando que voy a servir para hacer esto. Pero no depende de mí, yo no soy un creador de estas cosas, no. Entonces eso me genera sensaciones muchas veces de nervios, muchas veces de expectación, muchas veces muchísimas de la curiosidad infantil de decir qué va a pasar ahora, porque claro, yo soy el primero que tiene los nervios de pensar si voy a poder estar a la altura, y eso siempre es una frase que siempre repito y repetiré. ¿Por qué? Porque si hay una posibilidad de que ellos te vayan a decir algo, tienes que estar a la altura, y para estar a la altura tienes que estar bien, de aquí, de aquí, de aquí. De aquí, ¿por qué? Porque si soy perdonad la expresión, flipado, o que me quiero creer cosas, además de inventarme los mundos de Yuppie, voy a poner en riesgo mi mente, y segundo, voy a desperdiciar la ocasión de que alguien que quiera comunicarse, alguien del otro lado, no pueda hacerlo. Aquí, porque si no estoy bien mentalmente ni emocionalmente, ¿cómo voy a ser capaz yo de ser un instrumento para que alguien pueda intentar comunicar problemas que tiene, necesidades que tiene del otro lado, incomprensiones, o simplemente, ¿cómo voy a ser capaz de intentar ayudar a alguien que no sabe que ya no está en este plano? ¿Cómo? Eso hay que tomárselo muy en serio, muy en serio, muy en serio. Muchas veces cuando queremos abrir la puerta lo que hacemos es cerrarla más. Y luego de aquí, porque si me he metido un cochinillo de este tamaño, la sangre no va a llegar bien a mi cerebro, no voy a poder respirar bien y no voy a poder hacer el trabajo bien. Así que hay que tener mucho respeto y hay que saber ser discreto con estas cosas. Os iba a poner una psicofonía, pero no la voy a poner, por una sencilla razón. Porque no es bonita. Segundo, porque me insulta. Y tercero, porque a veces estas cosas dan miedo. Pero dan miedo como esta oscuridad. Da miedo como esta oscuridad. Esta habitación, que era parte de este hospital y que curiosamente era el punto donde la mujer de la silla de ruedas pasaba, era un sitio frío, donde se oían ruidos, donde nuestros aparatitos detectaron cosas raras, donde Sol, que me hace mucha gracia recordarlo, sintió que alguien tenía en la espalda, cuando no había nadie en la espalda, pero evidentemente nosotros sí la estábamos viendo y no te dijimos nada, porque tenías que seguir haciendo fotos. Y era, claro, estar en un hospital, ¿qué es? Pues estar en un hospital es como estar en un sitio donde tantas cosas pasan que no se resuelven muchas y se quedan allí y hay que intentar ayudar. Y lo que hicimos aquella vez fue intentar ayudar, intentar resolver todo eso, intentar sacar a muchos. Pudimos, sí, conseguimos sacar a muchos de allí, pero como comprenderéis, viene una tercera, una cuarta, quinta, sexta lección, como queréis llamarlo. Esto a la persona que intenta ayudar le cansa también, tanto al investigador que está con las cámaras como a quien está intentando ser el instrumento para que ellos puedan manifestarse. Cansa. Llega un momento en el cual hay que saber parar.
¿Por qué? Porque nuestro organismo, nuestra fisiología, es lo que es. Yo, por muy corredor de 500 metros experimentado que sea, no puedo estar corriendo 4 horas seguidas. Así. No puedo, tengo que descansar. Pues es igual. Otra cosita más. Si alguien está interesado en estas cosas, con calma, despacio, poco a poco, que no corra, que no pretenda que va a conseguir la panacea o que va a ser las 500 millas de Indianápolis del misterio, porque no, eso es peligroso, es peligroso, es peligroso. Tan peligroso como intentar meterse en túneles como estos que existen y que nos metimos también nosotros con él. ¿Por qué? Porque imaginaros, estas paredes que ven, que veis, que os parecen viejas, ¿verdad? Pues son muy, muy viejas. Y en estos túneles han pasado cosas. Pero, como siempre y para variar, cuando vamos en las investigaciones con EPTA, como con Cuarto Milenio, pues a Paloma y a mí nos toca pringar muchas veces, y en el caso de Cuarto Milenio el 100% de las veces, porque nunca me entero de nada. O sea, no sé a qué me van a llevar, y eso me vuelve a generar el miedo, el remusillo. Y con EPTA, algunas veces nos enteramos de algunas cosas, otras no nos cuentan, y otras pasa una cosa que es fascinante, que lo que nos cuenta la familia, los habitantes, es tapado, porque te cuentan lo que te quieren contar. ¿Por qué? Porque muchas veces hay una verdad que se esconde, que hay que tener mucho cuidado para que la gente no se entere, pero lo que no se dan cuenta es que los del otro lado muchas veces te cuentan cosas para que te enteres y para que la familia se entere, porque es necesario que se enteren para resolver algunos problemas que hay. Pero todo el mundo se queda con los colores, porque, uy, es que resulta que mi padre ha dicho esto, y uy, yo no lo tenía en el cajón y no quería que se enterasen, uy, se ha enterado todo el mundo, y encima estos de EPTA que son desconocidos, uy. Pero así es la vida, así es la vida, así es la vida. Y en este túnel pues nos llevaron, tuvimos la ocasión de ir con muy buenos amigos y pasaron muchas cosas, aunque cuando entramos sentimos una cosa que nos llamó mucho la atención y es el respeto a los lugares en los cuales ha pasado cosas de fuerza. Por algún motivo en estos túneles la sensación de silencio y de respeto que sentimos fue tremenda. Cuando se encendieron las luces era esto. Imaginaros túneles y túneles y túneles así. Pero muchos de estos túneles no tenían luz. ¿Por qué? Porque seguían excavando y seguían encontrándose esos túneles. Y claro, yo recuerdo que esta vez solo me decían, no te metas por ahí, cuidado, cuidado. Pero yo quería meterme con Nacho, queríamos meternos porque queríamos... Pero claro, había partes que no se podía meter. Mirad quién lo dice, quien se metió por la casa que se estaba hundiéndolos. Pero sí, no, pero lo dijo. Pero ¿por qué nos queríamos meter? Porque claro, cuando estábamos ahí y de repente veo a alguien al fondo que retrocede, pero que al mismo tiempo se quiere acercar, retrocede, como intentando decirte algo, pero no teniendo la valentía o la desconfianza de saber cómo me acerco a este que no sé quién es, que va vestido como yo no me he visto. Claro, el señor que estaba ahí al fondo iba vestido con ropas que evidentemente no eran las nuestras, eran ropas antiguas. Y en él lo que veíamos era los nervios de ¿qué hago? ¿Me acerco o no me acerco? ¿Hablo con ellos o no hablo con ellos? Y me llevó a la siguiente cuestión, lo que os dije. Y si yo fuese él, sería durísimo pensar, claro, estoy viendo a alguien que me está mirando, que cuando yo hago así, él hace así, pero ¿le hablo o no me hablo? ¿Me acerco o no me acerco? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Claro, evidentemente nos acercamos y al acercarnos encontramos cosas como estas. Fechas de gente que murió allí. Fechas de gente que se despidió ahí. Hay una que no la he puesto por respeto, que es una despedida romántica, de alguien que decidió que pues ya no volvía, que no podía volver y que sus días estaban contados ahí. Porque pasaron cosas ahí y como la vida es como es, pues lo único que queda muchas veces es esto. Recuerdos así. ¿Ayudamos? Sí ayudamos. ¿Vino gente de muchas épocas variadas? Sí. ¿Cuál es el espectro real de una investigación de este tipo? Pues intentar ayudar también. Que esa es una cosa que me gusta mucho ahora que estamos haciendo con el programa, que intentamos ayudar y eso es una cosa importante y necesaria porque, claro, y si fuésemos nosotros los que estamos pidiendo ayuda... Pero pasó esto. Como pasa esto también. Cuidado, muerte. Esto es una cosa que con mi querido amigo Héctor, que está ahí al fondo, cuando nos metimos en el cortijo jurado,
que ya lo he contado varias veces, pues íbamos a un concierto, a un festival en Fuengirola, y decidimos que, pues, ¿por qué no vamos al Cortijo Jurado? Entonces éramos un grupito de insensatos, así con mucha fuerza humana, que dijimos, pues nos vamos a meter a ver qué pasa. Porque, otra cosa más, no siempre porque se diga que pasa, pasa. Muchas veces queremos decir pasa, porque en realidad lo que queremos decir es quiero que pase. Y nos decidimos a entrar. Pero claro, como éramos, pues Héctor y yo, porque el resto de la gente que nos dijo que iba a venir con nosotros no se metió, nos encontramos con una alambrada tremenda y ponía cuidado, valla electrificada. Pero claro, o sea, como no teníamos nada que perder, imaginaros, o sea, Héctor estaba lejos de su familia, yo había venido de Perú y dijimos, pues si morimos aquí no pasa nada, ¿no? Entonces, estaba la valla y le dije, Héctor, vamos a hacer una cosa. Tú quédate conmigo aquí, y me dijo, ya, yo estoy aquí contigo para lo que pase. Y le dije a la de 3, 1, 2, 3. Hice así, claro. Y evidentemente no estaba electrificada. Así que nos metimos por la parte de abajo. Héctor y yo cogimos un par de palos, disque para espantar a los perros por si había perros, que obviamente no venía ningún perro, pero los teníamos como si fuesen las espadas de Thor, o el mazo de Thor, perdón. Saltamos una de las paredes, tuvimos precaución en caminar por todo porque estaba todo lleno de escombros, el piso se hundía. Tuvimos la escalofriante experiencia de pasar por una de las escaleras donde se han registrado psicofonías, donde se han visto espíritus y fantasmas míticos dentro del mundo del misterio. Y cuando estábamos pasando por ahí pasó una buena bandada de gaviotas o palomas o lo que fuese, que claro, nos asustamos. Decidimos bajar unas escaleras para ir a la zona de la cripta, donde más cosas se han registrado, y nos encontramos con esto. Claro, y con una especie como de chirridos que nos llamaron la atención. Honestamente, si sentí algo, sí sentí algo. Y no me gustó lo que sentí, no me gustó. Que puede haber sido mi sugestión, sí, pero lo que tenía era la sensación de un hombre muy sucio, que estaba frente a nosotros y que nos estaba mirando con muy mala leche. Y sumado a esos sonidillos, que no era otra cosa que el sonido de las ratas, pues se nos ocurrió la idea de salir. Claro, las manos con los palos eran como fuertes. Héctor iba por delante. Quisimos ir a la zona del patio, donde luego yo me enteré que habían hecho ouijas, había gente que se había caído por túneles, había pasado cosas, pues, pero decidimos salir y nos fuimos. Claro, después tuve la suerte de conocer a uno de los obreros porque se intentó hacer un hotel allí y hablar con él. Y el hombre pues me puso verde, me dijo que no quería saber nada de la historia, que ahí pasaban cosas muy locas y eso es el Cortijo Jurado. O lo que era el Cortijo Jurado. Un sitio genial. Y nosotros metidos por una de estas ventanitas gloriosas. Voy a avanzar un poquito rápido para que no me vean el tiempo. En Andalucía nos fuimos a otro lugar donde pasó otra de las grandes demostraciones del misterio y de los espíritus y los encuentros. Y es que, como os decía, hay que tomárselos muy en serio, hay que respetar, pero hay que respetar también que tiene su forma de ser por completo. Estábamos en un salón y previamente en el patio pudimos ver a un hombre que estaba en una ventana. El hombre nos miraba desde un costado de la ventana, pero con mucha cara de desconfianza. Claro, esa desconfianza nos llevó a ir y a preguntar y acercarnos y decir, pues a ver, ¿qué nos cuenta? Piedi y yo nos pusimos a utilizar el péndulo, porque el péndulo es un sistema de radiestesia, simplemente para detectar pues, ondas magnéticas, nada más. Y decidí hacer una pregunta a este señor, a este espíritu. Y a todo lo que le preguntaba, a mí me decía que sí, y a Piedi le decía que no. Hasta que en un momento determinado Piedi y yo nos pusimos frente a frente con los péndulos en el punto calentito. Es difícil explicar lo que es un punto calentito, pero es una cosa como que se siente y que está ahí. Y cuando pasan estas cosas, yo quizás tengo el pequeño defecto de que empiezo a hablar rápido, porque se me olvidan muchas de estas cosas y que en el fondo lo agradezco porque así no cotilleo. Pero empiezo a soltar las cosas y a contarlas, y me gusta que haya alguien ahí que pueda luego contarme un poco lo que he dicho, porque claro, yo lo olvido, y es una manera también buena de mantener el disco duro, digamos, libre. Pero claro, en este momento estábamos Piedi y yo con los péndulos y cada uno iba para un lado. Entonces le pregunté al espíritu, pero perdone usted, ¿le caigo mal? Y por primera vez el péndulo de Piedi y del mío dijo, sí.
Le dije, ¿le estamos molestando? Sí. ¿Quiere que me vaya? Y se pusieron como locos los dos péndulos, diciendo sí. Entonces Piedi le dijo, pero no sea, por favor, no sea maleducado con él. Y los péndulos se quedaron así. Entonces le digo a Piedi, Piedi, se ha ido ya, ¿no? Y empezó a, no, otra vez los dos así. Entonces le dije, pues nos está tomando el pelo. Sí, a lo bestia. Dije, pues vale, nos vamos. Se quedó quieto y dijimos adiós y se puso así a lo bestia. ¿Juegan? Sí. ¿Que quería que nos fuésemos? Sí. ¿Que a modo de enseñanza y de mensaje aparentemente parece que es una pérdida de tiempo? También. Pero aparentemente. ¿Por qué? Porque eso sirve para medir también los campos y las distancias. A mí no me hacía falta preguntarle 40.000 veces si quería que yo me fuese, si estaba molestando o no. Porque con respeto, si te das cuenta que no quieren que estés, insistes un poco, no quieren, insistes un poco, no quieren, no molestes. Ya habrá momentos, ya habrá tiempo, todo requiere su tiempo, su momento, su espacio. Belmes, sitio mítico. ¿Sitio donde pasaban cosas? Sí. Sitio donde María, que es una de las miradas más potentes que he visto, pues ella propiciaba cosas. Yo tengo la teoría que sí, que ella era quien propiciaba muchas de estas cosas por una mediunidad potentísima que tenía, pero quizás desordenada y quizás inconsciente en muchos aspectos. Estando allí, me sacó los colores. Yo llevaba una grabadora de la tienda del espía puesta aquí en la espalda con un plumas, además bien puesta, porque claro, eso es lo que uno aprende de pequeño, ¿no? Viendo superhéroes y tal, que sabe apañarse para estas cosas. Y me pidió si le podía traer una cosa de una mesa que tenía. Y le dije que sí. Y me dijo, hijo, pero cuando te levantes, pues quítate eso que tienes. Y me quité el plumas y me dijo, no, lo que tienes. Y le digo, María, ¿qué tengo? Me dice, ese aparato que tienes ahí en la espalda. Y era además muy vehemente ella. Era imposible que supiese que yo llevaba una grabadorcilla así. Imposible, porque además ella no se estaba moviendo. Imposible, imposible. Y le digo, María, ¿pero qué cosa? Y me dice, si me lo están diciendo, si tienes algo ahí. Y se ríe. Claro, si le vieseis la cara, os quedabais un poquito así. María, un personaje peculiar. Tan peculiar como esto, que esto, Carlos y yo vimos una experiencia curiosa. Fue la primera experiencia que tuvimos en un cortijo, donde fue mi primera experiencia terrorífica, con la cual, que le quiero mucho a Carlos, pero le detesté con toda mi alma, porque me quedé en el hotel esperando, en Sevilla, en la isla de la Cartuja, viendo cómo pasaban aviones, porque me dijo, te vamos a pasar a buscar a las 7. Claro, las 7 se convirtió en la 1 de la mañana. Pero claro, eso me sirvió también para hacer una cosa importante, que es otra cosa que hay que siempre hacer. Cuando uno va a investigar, no tiene que ser a las bravas. Tienes que estar en calma, tienes que tener unas condiciones, tienes que intentar que esto esté abierto, o sea, no puedes ponerte... Dudo mucho de cualquier persona que diga, ya estoy, no. No, todo requiere una calma. Cualquier persona, sobre todo las personas que tienen esa puertita abierta, aunque todos tenemos esa posibilidad, las personas que tienen esa puertita abierta tienen que saber que todo requiere su tiempo y su espacio. En este sitio, en este cortijo, nos pasaron cosas muy curiosas también. Carlos sintió a alguien que efectivamente estaba detrás de él. Olores, ruidos, curas, algunos malhumorados, trajines. Y la sensación nuevamente de cuánto se nos escapa del mundo, porque nosotros creemos que conocemos el mundo y no tenemos ni idea de lo que es el mundo, ni idea. Cuando yo estuve en esta cueva, en el Templo de la Luna en Perú, que yo os voy a contar una cosa muy directa. O sea, cuando estuve aquí, fui por una cosa que mucha gente ya lo sabe. O sea, yo eché las cenizas de mi madre aquí, parte de las cenizas de mi madre, porque pensé que era un templo que le iba a gustar, era un templo de sacerdotisas, incas y pre-incas, que lo utilizaban para, pues eso, para tener sus momentos de reflexión y tal, y que curiosamente las paredes y el techo son de color azul por el tipo de piedra que es. Y yo pensé, pues a mi madre le gustaría un sitio así, porque mi madre también era muy de aventuras y en este punto, donde veis este puntito y todas estas cosas así como curiosas, pues
vi como una mujer indígena grande, flaca, mirándome así. Pero os juro que la sonrisa que vi en ella fue alucinante, alucinante. Esa mujer estaba contenta. Esto es el templo de la luna. ¿Vale? Imaginaros todo esto. Y se entra por aquí. Solamente pueden entrar, normalmente, ahora está muy restringido el acceso, pero normalmente a los hombres que van a entrar se les dice cuidado, espera. Y no todos los hombres pueden entrar. Y hasta ahora hay una guardiana, digamos, que es de etnias relacionadas con el incanato, que es la que te deja entrar. Yo tuve la bendición que la mujer me dejó estar 1 hora allí. Y no entró nadie más. Y no hubo ruido ni nada porque esto estaba apartado. Es una zona que está bastante apartada y es muy bonita. Si podéis ir, id. Machu Picchu es precioso, pero aquí hay magia de verdad. ¿Os acordáis lo que os he dicho de la mujer, verdad? Luego coincidirá con una cosa. Y la naturaleza, como es vida y es magia, pues también hace que, yendo en busca de un encuentro con espíritus, piensemos una montaña así, con forma de cara. Una montaña con forma de cara que es graciosa porque José Luis nos contaba que se decía que los enamorados iban a hacer pactos de amor allí y que los espíritus de enamorados con situaciones no resueltas también iban a hacer sus pactos allí. Siempre hay un fondo en todo. Aunque sea una leyenda, siempre hay una cosita de la que tirar, siempre hay una cosita de la que investigar. ¿Te acuerdas, Carlos? Cuando yo estuve esperando a Carlos en el sitio este para ir al cortijo, pues curiosamente, como muchas veces cuando uno se pone a buscar en estas cosas, cuando uno entra en ese caminito de entrar en contacto con los espíritus, se encuentra que de repente va a lugares muy locos, como el hotel en la Cartuja donde estuvimos, que esto es lo que se veía desde el pasillo. Imaginaros. O sea, pues podéis imaginar, se va a ver una piscina. No, esto es lo que se veía. Pues estos son los restos de la Expo de Sevilla. Y nuevamente yo pensaba, cuando salí a dar un paseo, ¿dónde me van a llevar? ¿Qué voy a ver? Y luego mi cabecita pensó otra vez, ¿y si en esas gradas hay alguien sentado? ¿Y si hay alguien ahí que me está haciendo así, mírame y no le veo? Como en este sitio donde estuvimos con Marisa, un sitio muy curioso donde, ¿veis? Hay tumbitas y donde estuvimos investigando a nuestra manera, muy, muy normalita, muy de curiosos, pero claro, empezaron a pasar cosas. De repente empecé a ver una persona que iba por allí, Marilia no quiso caminar, se sentó porque no podía caminar, le dio un poquito de cosa. Marisa sintió que pasaba alguien por su lado también. Pero claro, estamos hablando de una zona de criptas, donde las familias entierran a sus seres, pero ahí había mucha gente que estaba yendo a visitar a la gente que estaba enterrada, pero era gente que ya no estaba aquí, y sin embargo estaban yendo a visitarles. En esta zona vi a una señora, hablé con ella mentalmente, diciéndole, oiga, pero usted está viniendo a ver a su primo, pero su primo está enterrado, está guardado en una de las urnas que está aquí, pero usted ya no está aquí tampoco, ¿por qué no sigue? Y ella me dijo, no, porque estoy aquí cerca del Señor. Y le dije, pero el Señor está en todo lado, para usted le puede ayudar. Me dijo, no, yo aquí estoy bien, aquí estoy segura. Y le dije, pero usted no ve que esto es un poco, que tiene penumbras y tiene oscuridad. Y me dijo, no, se están encendidas todas las lámparas y aquí hay varios que están aquí también, están aquí. Señora, ¿quiere irse? ¿Quiere venir conmigo a dar un paseo? ¿Quiere ver la calle? No, yo estoy aquí y aquí me moriré. Y aquí había un buen trajín también, y de gente que estaba reclinada rezando, de gente diciendo, a ver qué es mañana, de gente diciendo, voy a ver el santoral, de gente diciendo, voy a venir para la siguiente misa. ¿Se puede ayudar a algunos? Sí, a todos no. En otra investigación que hicimos para el programa, fuimos a uno de los sitios que más me ha gustado, que esto es en Daroca, cerca de Zaragoza. Una casa que para variar no me dijeron lo que había, pero que cuando llegamos tenía la sensación como de estar al lado de algo bonito. Del mismo modo que muchas veces no os ha pasado, y siempre lo digo, cuando vais a un sitio donde ha pasado algo feo, sentís algo raro, pues hay sitios en los cuales se siente lo contrario. Sentís algo bonito y decís, pues qué bonita sensación. En este sitio pasó, veis las escaleras, la parte de arriba, pues estando por aquí,
mirando aquí arriba. Estábamos con Paco Pérez Caballero, con José, otro cámara que es un crack también, y vi a un hombre que estaba así, apoyado mirando, con una corbatita, unas entradas, muy curioso pero sonriente. Claro, cuando un espíritu te mira y sonríe, sonríe. No te preguntes, ¿por qué está sonriendo? No, sonríe. Porque si está sonriendo, algo quiere decir esa sonrisa. Del mismo modo que si lo ves sufriendo, no le hagas un cuestionario médico, intenta ayudar. Intenta ayudar. ¿Por qué? Porque los lapsos de tiempo que tienen ellos y los lapsos de tiempo que tenemos nosotros son distintos. Son distintos. Tan distintos como que cuando estuvimos aquí, lo que os hablaba de sentirme bien se transformó en música. ¿Por qué? Estaba Nacho Navarro, otro compañero que colabora también en Cuarto Milenio, y él es pianista, es organista y es fascinante lo que hace. Y se puso a tocar el piano en una sala, en la parte de arriba de las escaleras, y se puso a tocar algo que se le venía a la cabeza una y otra vez. Yo estaba encantado porque además era fascinante oírle tocar. Pero claro, cuando de repente ves que entra un señor, el mismo señor que había visto, y se pone al lado y se queda mirándole, y se acerca y le comienza a hacer así, claro, yo no sabía que a Nacho se le había hecho una experiencia de aislamiento, y claro, él sentía todo el tiempo una persona que estaba ahí y no podía tocar, porque además le daba como yuyu, y eso es divertido. Pero resulta que ese señor, pues, era este. Este señor, que es Antonio Mingote, Ángel Mingote, que yo le vi en unos cuadros y que después, cuando nos dieron los datos, resulta que era el padre de Antonio Mingote, el dibujante. A ver, yo voy a ser muy sincero. ¿Vi a este señor? Sí, le vi a este señor. Conté lo que vi, sí. No me dijeron nada de dónde me llevaban, nada, ¿vale? ¿Qué garantiza eso? Pues no lo sé. No lo sé. Lo único que sé es que este señor estaba agradecido de que estuviesen tocando música, que estaba agradecido que hubiesen llevado cosas de él, porque luego me enteré que le habían montado un museíto ahí, pero además los dueños de la casa esta, es para quitarse el sombrero. O sea, la tienen de una manera impecable. Las cosas que han hecho es una cosa preciosa, y además que en un pueblo pequeño como Daroca dediquen el espacio para que niños vengan a aprender de música, hagan talleres, hacen actividades gratuitas, me pareció fascinante. Claro, y yo me quedé muy impactado porque, claro, la cara de este hombre era una cara de un hombre agradecido. Entonces pensé, claro, está el otro lado. O sea, no todos son los sufridores que vienen llorando y diciéndote qué mal que lo pasan. No, hay unos que vienen y te dicen, oye, gracias. Y eso es bonito, eso es bonito. Tan bonito como una investigación que tuvimos con EPTA, en la cual tuve la suerte de ver una de las imágenes más bonitas. Una mujer en unas escaleras invitándome a bailar con ella, vestida como en los años 60, haciéndome el gesto así, y para que fuese a bailar con ella. Creedme, ha sido de las imágenes más bonitas que he podido ver, el olor del perfume que sentí y todo eso. ¿Por qué? Porque de una manera u otra comprendí también que esos nexos son tan naturales muchas veces, tan naturales, que pueden generar bonitos lapsos de amistad, aunque duren esto, aunque en ese momento ella y yo hayamos conectado. Fue muy bonito, pero como os digo, yo no puedo decir exactamente que todos estos seres, estos espíritus, sean fallecidos. No puedo decirlo. Muchos sí, otros, que pueden ser de otras dimensiones, sí. Y también puedo decir muchas veces que quizás en algunos momentos esto me juegue pasadas. Por eso es que quiero trabajarlo bien, por eso es que quiero cuidarlo, para evitar que el pavo real salga. Como veis, esto es una investigación que hicimos en Elda, en Alicante, y es el otro lado, el lado del dolor. Claro, me encontré al señor Mingote sonriente. Paco, José y yo fuimos a Elda, no me dijeron para nada. Como siempre llegamos al sitio, me hicieron subir una especie de monte que pensé, ¿pero dónde vamos a ir? Porque era un monte, además estaba ya anocheciendo. Y al entrar, pasando por esta puerta, claro, lo primero que te encuentras es una mujer con una mancha aquí, como amarillenta, como de sangre. Y es el otro lado. Y una mujer retrocediendo con cara de susto, con cara de tener carácter, pero de susto. Claro, cuando luego te enteras que el de la casa le pegó un par de tiros y que
todo se quedó sepultado durante mucho tiempo porque lo enterró detrás, te llena una sensación de impotencia bastante fuerte, ¿no? Porque a veces pienso que en realidad sí, aunque yo digo que hay energía, que la energía no es buena ni mala, sino que es cómo la utilices, creo que hay gente que aprende la vocación de ser mala. Creo que hay gente que sí aprende esa vocación. Y digo la aprende y la convierte en vocación. Del mismo modo que hay gente que pudiendo ser muy mala, pues luego cambia y aprende a ser de otra manera. No lo sé, no lo sé. Malo y bueno a veces son términos curiosos, pero en este caso me hizo pensar mucho en todo esto, porque claro, había una hija de por medio, un enterramiento, una situación que se tapó, que se silenció, y al final lo bonito es que Paco me dijo, oye, ¿podemos ayudar? Dije, nueva lección, tú te metes a hacer tus cosas, tú eres antenita, pero de repente hay un sentimiento que se genera y pues intentamos ayudar, intentamos que la mujer se fuese. Y creo que se fue, creo que se fue. Pasamos frío, sí. Salimos, pero a la buena de Adelina creo que le echamos una manita y eso es bonito. Porque siempre que uno investiga estas cosas, siempre que tiene aventuras con los espíritus, tiene que intentar ayudar un pelín. ¿Para qué? Pues para eso, para hacer una mezcla de una cuestión orgánica, una cuestión física y una cuestión que tiene que ver con el aire, que es lo que somos nosotros. Para no perder cada uno de lo que somos, esa sensación de niño. Yo sigo siendo en el fondo, con mi edad, un poco el crío de aquella época, con todas esas cosas de la mochila, el símbolo de Batman, todas estas cosas, sigo siendo un poco eso. Pero al mismo tiempo soy un hombre ya mayor, creo. Y también soy un espíritu quizás mucho mayor, no lo sé. Pero lo que sé es que soy. Y como sé que soy, yo quiero llegar a esto. Yo os he contado algunas de mis aventuras con espíritus de una manera muy sencilla. Apenas he leído, sino simplemente pautas para no perderme en las diapos. Pero me gustaría que lleguéis a esto vosotros, que vuestras aventuras con los espíritus, con vuestro espíritu, sea importante, sea básica, sea necesaria. Os pido, por favor, siempre eso. Mientras más se abre la mente, más hay que saber domar al caballo, más hay que saber cuidarlo. Pero sobre todo, mantener esas ganas, esa curiosidad, ese deseo de ser un poquito humildes, porque es lo que nos toca, porque no sabemos nada de la vida, más que el poquito que tenemos de nuestra propia vida, y sobre todo porque sí, la magia existe, y somos magia, y somos seres mágicos. Y no penséis, por favor, en la magia como el truco, nada de eso. Pensad en la magia como queráis. Que nadie os diga lo que tenéis que sentir o pensar. Porque si no, esa es la única manera que vais a conseguir realmente de olvidar que pensáis y sentís. Que nadie os cuente cuentos chinos respecto a vuestra sensibilidad. Trabajadla, educadla. Leed, escuchad, intentad, preguntad, dudad. Os digo lo que intento hacer conmigo mismo, ¿vale? Es mi aventura con los espíritus porque es mi aventura con mi espíritu. Y así llegamos a espíritus en aventuras y a muchas aventuras, que es lo mismo que decir gracias.